Hola, vamos a ver la última clase del curso de ecofisiología de plantas, que es el que tiene que ver con contaminantes y su efecto en las plantas o cómo las plantas hacen para que no tengan efectos sobre ella. Y como por contaminantes me estoy refiriendo a cualquier compuesto indistintamente sobre, da igual cuál sea su naturaleza, da igual que sea de origen químico o biológico, pero también de cualquier energía, radiación o vibración que incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un periodo de tiempo determinado pueden afectar negativamente la salud o el bienestar de la biota, sea el hombre o sea cualquier otro ser vivo, eh, provocando un deterioro en la calidad del aire, del agua y los suelos, paisajes o recursos naturales en general, como os cuento ahí. Fijaros que he marcado en azul algunas cosas. Uno es que no se tiene que restringir el concepto de contaminante a un compuesto, también valdría una energía, por lo tanto una radiación o una vibración es un tipo de energía, ¿ya? Y da igual que sea un compuesto o una energía, va a ser contaminante dependiendo de la cantidad y el tiempo durante el cual ese contaminante esté siendo expuesto al organismo o al sistema biológico, ¿ya? Y esto lo vamos a ver, lo vais a entender quizás un poquito mejor cuando hablemos de metales pesados y veamos que hay ciertos metales pesados que en pequeñas dosis son necesarias, pero en altas dosis se constituyen o pasan a ser considerados como contaminantes. Contaminantes hay múltiples, ya aquí os listo algunos de ellos. Contaminantes atmosféricos como el óxido de azufre, compuestos halogenados, óxido nitroso, ozono, y contaminantes del suelo y del agua, bien sean metales pesados, herbicidas, fungicidas o insecticidas. Los herbicidas los vimos en la clase de metales pesados, no, perdón, de fotosíntesis, constituyó la evaluación que hicisteis al principio de curso, y sobre los diferentes tipos de óxidos, compuestos halogenados, el ozono y metales pesados vamos a tratar en esta clase de hoy. Tantos unos como otros pueden tener un origen antrópico, que es el que, digamos, uno en primera instancia se imagina cuando habla de contaminantes, como pueden ser las centrales termoeléctricas, que producen muchos óxidos de azufre, el tránsito vehicular con motores de combustión también produce óxidos de azufre. Hay compuestos halogenados que son derivados de los sistemas de refrigeración o los propelentes de los aerosoles, es decir, es lo que actúa como vector para que la sustancia que queramos, bien sea un desodorante o un insecticida, salga del spray. Pues ese vector es este compuesto halogenado, lo que se llaman los CFC, o también los aislantes térmicos. La agricultura y la ganadería son productores de óxidos nitroso. Los vehículos, particularmente los aviones, pero también las cementeras producen ozono en la troposfera, eso lo vamos a ver más ratito. Y también los vehículos son responsables del almacenamiento de los metales pesados, pero también las transformaciones de los metales, las depuradores o las combustiones termoeléctricas. Ahora bien, todo esto que hemos hablado de fuentes antrópicas de contaminantes tienen siempre una imagen no antrópica. Las erupciones volcánicas producen óxido de azufre, así como compuestos halogenados. La reducción del nitrato producto de la actividad microbiana también produce óxidos nitrosos. Las tormentas eléctricas generan una energía que está asociada a la producción, a la síntesis de ozono. Bueno, también tenemos metales pesados que aparecen de manera natural en determinados sitios. Aquí en Chile lo sabemos bien porque eh, constituyen parte del interés de la minería. Pero también, por ejemplo, son importantes en los suelos tropicales, como por ejemplo en el caso del aluminio.
Los efectos de los contaminantes se pueden clasificar en función del tipo de daño. Y ahí tenemos dos tipos de daño, lo que es el daño agudo, que sería el que es provocado por la exposición a una elevada concentración del contaminante, pero por poco tiempo, ¿ya? Y mientras que el daño crónico es el provocado por la exposición a una baja concentración del contaminante, pero durante mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso del cobre, se ha visto que si bien no produce daño agudo, es responsable de daño crónico, por ejemplo, en determinados organismos marinos. Ya yo tengo una colega que hace muchos años que trabaja con el cobre y le he dicho que se venga a trabajar a Chile porque hay mucha pega que hacer aquí, ¿ya? Porque sabemos que hay mucho cobre y que este cobre sale de los relaves y es distribuido por los ecosistemas, teniendo seguramente impactos negativos de los cuales sabemos un poco, pero poquito todavía. ¿Cómo podemos saber si un contaminante en general tiene un efecto? Lo podemos saber por diferentes tipos de herramientas. Una de las herramientas es lo que se llaman bioindicadores. Los bioindicadores son organismos o comunidades de organismos, ¿ya? Que son sensibles a la contaminación y responden mediante lo que se llaman indicadores de respuesta, es decir, hay alteración de los procesos fisiológicos y por lo tanto de su funcionamiento, o también mediante la acumulación del contaminante, lo que serían indicadores de acumulación. Y estos bioindicadores son súper útiles a la hora de mapear cuál es el impacto potencial de un contaminante. Aquí lo vemos, por ejemplo, con macrolíquenes epífitos. Los macrolíquenes en general son buenos indicadores, ¿ya? Tanto de un tipo como de respuesta como de acumulación. Aquí los tenemos en función de su respuesta y lo tenemos marcado con colores en esta zona, si no recuerdo mal, es es de Estados Unidos, ¿ya? Entonces vemos que alrededor de las grandes ciudades es más probable encontrar una alta abundancia de macrolíquenes que son sensibles o sea, no, es todo lo contrario, los macrolíquenes sensibles a la contaminación no están, ¿ya? Y esto lo vemos porque está aquí alrededor de las ciudades marcado en rojo, que como veis aquí en inglés dice que es el peor estado porque ninguna de las especies sensibles al contaminante está presente en estos píxeles, porque esto es una capa raster, ¿no? Donde todo el territorio está grillado, se le ha sobreimpuesto una cuadrícula y en cada cuadrícula han visto cuáles son los líquenes que hay y se ve que precisamente los que son muy sensibles no están en torno a las ciudades, de tal manera que nosotros podemos ver cómo el impacto de las ciudades afecta a la periferia y un poquito más allá, ¿no? Por el contrario, tenemos los biomarcadores. Los biomarcadores son medidas que se toman dentro del individuo. Ya puede ser a nivel molecular, bioquímico, celular, y no importa que sean poblaciones naturales de hábitats contaminados a organismos que han sido expuestos experimentalmente al contaminante. Y estos indicadores tienen que estar marcando algún tipo de efecto del contaminante sobre el organismo. Aquí lo tenéis, por ejemplo, con el caso de la glucosa medido en este epífito, en este líquen, ya la Xanthoparmelia mexicana, que es el típico líquen que aparece yo diría que sobre troncos. Le tengo así como en la cabeza, que es uno de estos epífitos también. ¿Ya? Y lo que vemos aquí es que el nivel de glucosa es significativamente más alto cuando el líquen no está expuesto al óxido de azufre, ¿ya? Pero a medida que el óxido, que se aumenta la exposición al óxido de azufre, la concentración de glucosa disminuye. Y esto nos está indicando, por lo tanto, que hay un efecto del óxido de azufre sobre esta especie, ¿ya? Entonces la glucosa en la Xanthoparmelia mexicana es un biomarcador del óxido de azufre, así se entiende, ¿ya? Bueno, muchos de los contaminantes de los que hemos hablado hasta ahora en la clase
tienen un impacto en la planta a través de la formación de especies reactivas del oxígeno. Este concepto lo vimos un poquito por encima en clases anteriores, particularmente en las clases de fotosíntesis, cuando veíamos que el exceso de luz podía provocar especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno son moléculas muy pequeñas que contienen oxígeno y que son muy reactivas, ¿ya? Y al ser muy reactivas va a tener impacto sobre diferentes procesos, sobre moléculas y sobre procesos fisiológicos. Lo vamos a ver ahora después. ¿Cuáles son? Son el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y el radical hidroxilo, ¿ya? De todas estas, el radical superóxido y el radical hidroxilo son radicales libres, ¿ya? ¿Qué significa? Que son especies químicas que tienen uno o más electrones desapareados, normalmente lo que genera que sean muy inestables y por lo tanto tengan gran poder reactivo. El oxígeno triplete se comporta como una especie reactiva de oxígeno si es que le aportamos una fuente de energía, como por ejemplo calor, ¿ya? De ahí empieza a convertirse en algo muy reactivo, que es lo que explica que el oxígeno sea el carburante de la combustión. Los que tenemos combustión sabemos que tenemos que tener el tiraje abierto porque hay algo que tiene como que mantener la reacción activa y eso es el oxígeno, el carburante. Bueno, y eso es así porque el oxígeno triplete empieza a comportarse como una molécula, como un radical libre cuando le ofrecemos energía, ¿ya? Fijaros que el radical superóxido es capaz de convertirse en peróxido de hidrógeno si cede un electrón y el peróxido de hidrógeno convertirse en radical hidroxilo si cede un electrón y al mismo tiempo el radical hidroxilo se convertiría en agua si cede un electrón y capta un protón, ¿ya? Aquí lo vemos de una manera más sencilla, es decir, otra manera de expresar lo mismo donde no tenemos los electrones y quizás nos genera menos ruido, pero en el fondo lo que estamos viendo es que hay un intercambio de electrones entre las especies reactivas del oxígeno y recordar que esto significa que estamos ante reacciones de reducción-oxidación o reacciones redox. Recordar y anotarlo aquí en una libretita para verlo en el resto de la clase, que en estas reacciones hay una molécula que es un reductor que va a donar un electrón a otra molécula que es el aceptor de electrones u oxidante, ¿ya? ¿Por qué se llama oxidante? Porque al aceptar el electrón está produciendo la oxidación de esta molécula donante de electrones. Y este oxidante al recibir el electrón se reduce, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que puede producir especies reactivas del oxígeno? Lo puede producir el exceso de luz, por ejemplo, fotosintéticamente activa, o también una radiación ultravioleta, es decir, una radiación muy energética. También contaminantes atmosféricos, como el ozono, los óxidos de nitrógeno o los óxidos de azufre, así como contaminantes del suelo y del agua, entre los que estarían los metales pesados. Vamos a ver un poquito de esto. El exceso de luz lo veíamos en la clase de fotosíntesis. Acordaros o recordar que la cadena de transporte de electrones es del cloroplasto. Hay un electrón que en última instancia viene del agua y que va a pasar por una serie de intermediarios que van a viajar a través de las membranas tilacoidales hasta llegar al fotosistema 1, donde va a permitir la síntesis de NADPH a través de, al unirse a un NADP+ y un protón, ¿ya? Imaginaros que hay mucha luz de tal manera que hay una liberación de electrones mucho más rápida que la capacidad que tiene el cloroplasto de producir NADP+ en el ciclo de Calvin. Lo que vamos a tener es que van a haber electrones libres que no van a participar en la síntesis de NADPH y por lo tanto al quedar libres pueden unirse a una molécula de oxígeno generando un radical superóxido, ¿ya? Que sería este.
Otra manera de producir radicales superóxidos es a través de la formación de, es a través de la radiación ultravioleta, la cual va a liberar mucha energía y va a facilitar que el oxígeno triplete esté muy activo y por lo tanto sea capaz en definitiva de ceder un electrón generando un radical superóxido con las consecuencias que vamos a ver que esto tiene. ¿Por qué una radiación ultravioleta produce eso? Pues recordar que cuanto más estrecha es la longitud de onda, mayor es la energía que tiene esa radiación, ¿ya? Y los rayos ultravioleta tienen una longitud de onda muy corta, ya comparado con lo que sería la radiación fotosintéticamente activa, ¿ya? Que está desde los 400 a los 700 más o menos, pues radiaciones más pequeñas de 400 nanómetros, es decir, que entre dos puntos equivalentes de la onda hayan menos de 400 nanómetros, vamos a estar con radiación ultravioleta y por lo tanto muy energética, ¿ya? Otra fuente de especies reactivas del oxígeno sería el óxido de azufre. ¿Por qué? Porque el óxido de azufre tiene un tamaño y una configuración que se parece mucho a la del dióxido de carbono. Por lo tanto, puede competir con el dióxido de carbono por el sitio catalítico de la enzima rubisco. De esta manera, si bien se puede unir la ribulosa 1,5-bifosfato con el óxido nitroso en el sitio catalítico de la rubisco, no se va a liberar un 3-fosfoglicerato, ¿ya? Y por lo tanto este 3-fosfoglicerato no va a continuar en el ciclo de Calvin en el cual se emplea el NADPH. Al no emplearse el NADPH, hay un déficit de NADP+ en el estroma del cloroplasto y por lo tanto hay mayor probabilidad de que los electrones que se están liberando desde el agua en la cadena de transporte de electrones del cloroplasto se unan al oxígeno y por lo tanto forme un radical superóxido. Vamos a ver ahora el caso del ozono y de los óxidos de nitrógeno. Supongo que alguna vez os habéis encontrado un poco con la disyuntiva en el que a veces se habla de que hay un agujero de ozono, que es algo como malo porque falta ozono, pero por otra parte yo os estoy contando y habréis escuchado hablar de que el ozono es un oxidante y que hace daño, ¿ya? ¿Y esto por qué es? Porque no es lo mismo el ozono que está en la estratosfera que el que está en la troposfera, o la estratosfera y troposfera también se dice a veces, ¿ya? La estratosfera está más allá de los 15.000 kilómetros de altura en la atmósfera y las capas más inferiores serían la de la troposfera. La gran cantidad de oxígeno, de ozono que tenemos, lo tenemos en la estratosfera, el 90% del ozono, y solamente el 10% estaría en la troposfera y sobre todo estaría en baja elevación en la troposfera. Fijaros, aquí tenemos la altitud, este sería el nivel sobre la superficie terrestre y aquí a medida que vamos subiendo en elevación, fijaros que los niveles de la troposfera son como mucho del 5%, pero este 5% se da en las elevaciones más bajas y este nivel de oxígeno tiene que ver con la contaminación, ¿ya? ¿Cómo se forma y qué le puede pasar al ozono de la estratosfera? Mirad, el ozono se sintetiza a partir de moléculas de agua, de oxígeno diatómico que tenemos en la estratosfera, ya al cual se le unen átomos de oxígeno que vienen precisamente de la ruptura de oxígeno diatómico, ¿ya? Entonces una longitud de onda corta, por lo tanto muy energética, de al menos 250 nanómetros, es capaz de romper este enlace, ¿ya? Tenemos por lo tanto átomos de oxígeno y moléculas de oxígeno diatómico que se unen formando el ozono, ¿ya? Y esto es lo que pasa en la estratosfera.
¿Qué ocurre también? Que la estratosfera, este ozono se rompe si es que entra en contacto con compuestos halogenados, por ejemplo, el cloro, ¿ya? Este cloro es capaz de romper uno de los enlaces que unen dos átomos de oxígeno del ozono, ¿ya? Y por lo tanto esto sería lo que estaría explicando el agujero de ozono, particularmente en la estratosfera en latitudes antárticas, en altas latitudes, ¿ya? Sobre la Antártica. Y este ozono es el que precisamente nos protege de la radiación ultravioleta, nos protege precisamente por esta síntesis. ¿Ya? La síntesis, el que se esté sintetizando es lo que hace que, o sea, digamos, esta síntesis atrapa la radiación ultravioleta, que es muy energética. ¿Ya? Ahora bien, esta misma radiación es capaz de liberar los compuestos halogenados, ¿ya? Que son los que degradan el ozono. ¿Ya? Entonces, imaginaros este CFC, ¿ya? Que serían estos clorofluorocarbonados que aparecen en los propelentes de los aerosoles. Entonces, esta radiación de longitud de onda corta es capaz de romper este ozono, este enlace, liberando el compuesto halogenado. ¿Ya? Y de esta manera lo que estamos haciendo es romper el ozono en lugar de sintetizarlo. ¿Ya? O sea, la misma radiación, existiendo los CFCs en la atmósfera, tiene un efecto negativo al romper el ozono y por lo tanto deja de protegernos frente a la radiación ultravioleta. Eso en la estratosfera, ya el ozono lo necesitamos porque nos protege, pero se degrada fruto de la contaminación con CFCs. ¿Qué pasa en la troposfera? En la troposfera lo que tenemos es lo contrario, se sintetiza, ¿ya? Y esa síntesis ocurre mediante la reacción de óxido de nitrógeno que deriva, entre otras cosas, de la actividad industrial, con compuestos volátiles orgánicos que también derivan muchas veces de esta actividad industrial o también de la actividad agrícola y ganadera. ¿Ya? Estos dos compuestos, con la cantidad de energía necesaria, son capaces de formar el ozono troposférico. Y este ozono troposférico es chiquitito y es capaz de ingresar por los estomas y ya en el apoplasto lo que va a hacer es que se desintegra formando compuestos reactivos del oxígeno. ¿Ya? Sea cual sea la fuente de estos compuestos, de estas especies reactivas del oxígeno, van a tener daño a escala molecular porque son como muy buenos radicales, algunos de ellos son radicales, os contaba, empiezan a oxidarlo todo. ¿Ya? Entonces empiezan a oxidar lípidos, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, pigmentos, ácidos nucleicos. Si se pierden estas estructuras, estas moléculas, esto va a tener claramente un impacto a nivel celular. Si se oxidan los lípidos, se va a dañar la membrana, las membranas de todo tipo, las membranas plasmáticas, ya como las membranas que rodean órganos. Por lo tanto, se van a perder las funciones celulares, va a haber una reducción en la eficiencia del metabolismo, no se va a fijar carbono porque no tenemos cloroplastos funcionales, van a haber pérdida de electrolitos porque no tenemos una vacuola y toda esta pérdida de homeostasis va a quedar reflejado finalmente también incluso en formación de mutaciones. A nivel individual, lo que vamos a ver es muertes de los tejidos, como por ejemplo estas hojitas acículas de pino, que como veis tienen las puntas necrosadas, fruto de la exposición a ozono. Estos son plantitas que se han ocupado de manera experimental. ¿Ya? Y finalmente esto puede generar la muerte del individuo.
¿Cómo pueden hacer las plantas para resistir este tipo de estrés oxidativo? Uno de los mecanismos sería el ciclo de las antófilas, que ya vimos o ya hablamos de este también en las clases de regulación. Recordar que las antófilas son un tipo de pigmento derivados de los carotenos que están asociados o forman parte del complejo cosechador de luz del fotosistema 2. Cuando hay poca cantidad de luz, estas antófilas están en la forma de viola-santina, ¿ya? Pero a medida que incrementa la luz se produce una serie de reacciones que transforman la viola-santina en anterosantina y esta en zeaxantina. La zeaxantina es capaz de provocar una serie de cambios conformacionales de la antena del fotosistema 2. Cuando hablo de conformacional me refiero como a la configuración espacial, ¿ya? Y ese cambio de la configuración espacial va a producir una disipación de la energía, del exceso de energía en forma de calor. Eso significa que esta energía no va a liberar un electrón y por lo tanto no se van a poder formar las especies reactivas del oxígeno. Por eso las antófilas constituyen un mecanismo de resistencia al estrés oxidativo. Otros mecanismos de resistencia son lo que se llaman las oxidorreductasas, que son enzimas que son capaces de detoxificar estas especies reactivas del oxígeno. Es decir, la especie reactiva del oxígeno se forma, pero rápidamente se saca del sistema para que no ejerza su daño. Entonces hay diferentes oxidorreductasas. Aquí tenemos la superóxido dismutasa, que es capaz de reducir el radical superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Tenemos la catalasa, que es una enzima que aparece en este orgánulo que pocas veces se habla de él, que es el peroxisoma, que sería este orgánulo de acá, y la catalasa tiene estructura como de cristal y por eso la veis como un cuadrado, ¿ya? Esta catalasa lo que hace también es reduce el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿ya? Claro, la reduce en agua y oxígeno, sí, y por otra parte tenemos la peroxidasa, que hace algo parecido a la catalasa. Lo que pasa es que aquí es la misma, el mismo peróxido de hidrógeno es el que actúa como receptor y donante de electrones, pero en este caso hay otra molécula que no es el peróxido de hidrógeno, que es el donante de electrones, ¿ya? Y este donante de electrones, por lo tanto, se oxida y el peróxido de hidrógeno se reduce a agua, ¿ya? Las peroxidasas la peroxidasa actúa en un ciclo de reacciones en cadena, ¿ya? Que tienen que ver con esta detoxificación, esta eliminación del peróxido de hidrógeno. Es una serie de reacciones encadenadas que tenéis acá. Aquí tenemos, en particular, aquí actuaría la ascorbato peroxidasa. ¿Por qué? Porque es el ácido ascórbico el que va a ceder los electrones para poder reducir el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Entonces, dentro de todas las peroxidasas que hay, es la ascorbato peroxidasa. Y aquí hay una serie, este resultado, ¿ya? Que es el deshidroascorbato, es muy inestable y rápidamente pasa a una serie de compuestos, y así hay una serie de reacciones de oxidación y reducción acopladas que no me interesa mucho en realidad que las conozcáis ya, sino que sepáis que hay muchas reacciones implicadas y que en estas reacciones participan moléculas como el ascorbato o el ácido ascórbico y el glutatión, ¿ya? El ácido ascórbico es la vitamina A y eso explica por qué quizás os sepáis que los antiguos marineros que iban explorando en los barcos muchas veces terminaban teniendo una enfermedad que se llamaba el
se me fue el nombre, pero es una enfermedad que viene por no comer suficiente fruta y verdura y es en definitiva un déficit de vitamina A, ¿ya? Y que finalmente lo que va a hacer es ser más susceptible a la oxidación, es decir, nosotros los humanos también nos podemos oxidar y es por eso que tomamos antioxidantes como por ejemplo la vitamina A, ¿ya? Las plantas también consumen vitamina A para precisamente evitar el efecto de la oxidación. Y el glutatión también me interesa que lo recordéis porque hemos visto en general que el glutatión es algo que tiene que ver con la resistencia al estrés. Ejemplos, fijaros aquí tenemos una serie de antioxidantes, entre los cuales hay algunos que están dentro del glutatión ascorbato que os contaba antes, ¿ya? El glutatión y el ácido ascórbico. También tenemos el tocoferol, que es la vitamina E, ¿ya? Y tenemos también los carotenos, que también es un antioxidante en el sentido de que veíamos que están implicados en la disipación de energía en el ciclo de las antofilas. ¿Ya? Todo estos son antioxidantes. Entonces, lo que vemos es que estos antioxidantes son mucho más abundantes en las plantas que viven a alta elevación, a 2000 metros sobre el nivel del mar, que las que viven a 1000 metros sobre el nivel del mar. Indistintamente de la especie. Aquí tenemos una especie que es la Solvanella pusilla y aquí tenemos otra que es la Homogynea alpina, y en los dos casos la concentración de antioxidantes es mucho mayor viviendo en alta elevación, precisamente porque hay una mayor radiación ultravioleta que puede provocar, o sea, que incrementa el riesgo de estrés oxidativo. También los isoprenoides, fenoles o flavonoides pueden actuar como mecanismos de resistencia al estrés. Básicamente, en este caso no es como estos, o sea, en este caso básicamente es porque los antioxidantes, porque los flavonoides absorben la radiación ultravioleta y por lo tanto la radiación ultravioleta al ser absorbida por estos flavonoides no va a tener impactos en otras partes de la planta. ¿Cómo lo sabemos? Pues con este gráfico, que esto es un espectro de absorción, los veíamos por ejemplo cuando hablábamos de los pigmentos en la clase de fotosíntesis. Aquí tenemos la radiación ya en la longitud de onda, perdón, en nanómetros. Fijaros lo que yo os contaba antes, que por debajo de 400 nanómetros ya estamos hablando de ultravioleta. Hay diferentes tipos, ultravioleta A, B y C. La ultravioleta A iría desde los 400 nanómetros hasta los 320 y es justo en este rango de longitud de onda donde las flavoproteínas, particularmente a 370, absorben mayor cantidad de radiación, ¿ya? Por lo tanto, las flavoproteínas van a protegernos, van a proteger a las plantas del estrés oxidativo inducido por radiación ultravioleta, ¿ya? Cuidado porque, por ejemplo, las proteínas o los ácidos nucleicos absorben a una radiación bastante más alta, ¿ya? Entonces, si la planta está expuesta a radiación de longitud mucho más corta, las flavoproteínas no van a afectar y esta radiación ultravioleta absorbida por los ácidos nucleicos son los que provocan mutaciones, en definitiva, están asociados, por ejemplo, al cáncer de piel. Bueno, os contaba en algún momento de la clase que los metales pesados inducen también estrés oxidativo. ¿Qué son los metales pesados? Muchas cosas, ¿ya? Y sabemos que hay muchos elementos de los que aparecen en la tabla periódica que son metales pesados, particularmente aquellos que tienen una elevada densidad, es decir, mayor de 5 gramos por mililitro, ¿ya? Y estos elementos que tienen estas densidades suelen ser dúctiles, maleables, tener un punto de fusión alto, ser duros y buenos conductores al calor y a la electricidad, ¿ya? Algunos de ellos no tienen función biológica,
cadmio, plomo, cromo, mercurio, plata, urano, oro, ¿ya? Pero hay otros que en bajas concentraciones son considerados micronutrientes. Y esos son el cobalto, el cobre, el fierro, el manganeso, el molibdeno, el níquel y el zinc. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque fíjense aquí tenemos un gráfico donde en el eje de ordenadas tenemos la concentración del nutriente mineral en la rizósfera, es decir, en la capa de suelo que hay alrededor de las raíces, y aquí tenemos el crecimiento, está medido como la cosecha, ¿no? El incremento en la cosecha. Entonces, cuanto aumenta la concentración de los macronutrientes, nitrógeno, potasio, fósforo, ya, aumenta el crecimiento de las plantas hasta un plató, llega a un máximo, ¿ya? Los micronutrientes, cuando están en bajas concentraciones, si le aumentamos un poquito, también aumenta de manera muy drástica su impacto en el crecimiento de las plantas. Y eso es por lo que se denomina micronutrientes, porque su acción ocurre a bajas concentraciones. A partir de determinadas concentraciones, su efecto es negativo, empieza a disminuir la cantidad de crecimiento en las plantas, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de metales pesados que son que en bajas concentraciones son micronutrientes. Y hay otros que de plano, en cuanto empiezan a aparecer en la rizósfera, empiezan a generar daño, el mercurio, el cadmio, el níquel, el plomo, ¿ya? ¿Cómo ingresan a la planta? Pues como cualquier otro nutriente mineral, a través de las raíces. Ya recordar que son capaces de atravesar la epidermis, bien de las células normales o bien a través de los pelos radicales que aumentan, sabíamos, la superficie de absorción, pero que no deja de ser una protuberancia de una célula de la epidermis, y ahí ingresan al cuerpo de la planta, como ya vimos en el caso del agua, los nutrientes minerales. ¿Cuáles son los efectos que tienen? Bueno, pues producen daño en las membranas plasmáticas, inhiben enzimas esenciales para el funcionamiento de las plantas, producen radicales libres, y de hecho yo creo que estas inhibiciones y estos daños en las membranas plasmáticas tienen que ver precisamente con los radicales libres, como también la inactivación de la cadena de transporte electrónico, bien sea la de la respiración en la mitocondria o la de la fotosíntesis en el cloroplasto, y produce una disrupción en la captación y asimilación de nitrógeno. En definitiva, afecta a múltiples procesos fisiológicos que empeoran el estado energético de la planta y su crecimiento. Como en todo tipo de estrés que hemos visto a lo largo del curso, hay plantas que son sensibles y plantas que son resistentes. Evidentemente nunca va a ser resistente bajo cualquier condición. Las plantas no son superorganismos, van a aguantar un nivel de exposición al estrés, ¿no? Entonces, las plantas resistentes, el desempeño de la planta no va a variar de una manera significativa a medida que aumenta la concentración del metal en el suelo, hasta llegar a un umbral que seguramente va a decaer. Mientras que las plantas sensibles, su desempeño va a disminuir en cuanto haya una concentración del metal pesado en el suelo que vaya más allá de su función biológica en el caso de los micronutrientes. Pero la gracia de los metales pesados, y es una de las razones por las que hay también se le da énfasis en el curso, es que la resistencia se puede alcanzar mediante mecanismos de tolerancia y de evitación, como veíamos en el curso, pero la evitación puede ser de dos tipos: por exclusión o por hiperacumulación. En las plantas tolerantes, lo que sabemos es que a medida que aumente la concentración de metal en el suelo, la planta lo va a captar, pero esta captación en la planta no va a tener un impacto negativo, evidentemente, como les decía, hasta determinado nivel, ya que ya a partir de ahí va a tener un impacto negativo. Y por lo tanto es tolerancia, porque el metal pesado, o sea, la planta y su fisiología, el metabolismo es expuesto al metal pesado, pero la planta no sufre, no se ve afectado su desempeño, a pesar de que el metal pesado esté dentro del organismo.
En el caso de la hiperacumulación, a medida que aumenta la concentración de metal pesado en el suelo, también aumenta en la planta, ya, de una manera muy abrupta hasta que se estabiliza. Y eso es porque el metal pesado está dentro de la planta, pero está encapsulado para que no tenga un impacto en el metabolismo. Por eso es una evitación, que no tiene un impacto directo, aunque está dentro de la planta, está encapsulado. Ahora lo vamos a ver. Y en el caso de la exclusión, lo que estamos hablando es de que no haya un ingreso o que ese ingreso sea mínimo, ¿ya? Entonces se excluye el metal pesado. Vamos a ver cómo se pueden hacer, cómo las plantas hacen todas estas cosas: hiperacumular, tolerar y o excluir metales pesados. Lo tenemos en este diagrama que intenta reflejar una célula de una raíz de una planta que tiene una ectomicorriza, ¿ya? Entonces, varias maneras de resistir los metales pesados. Una manera puede ser porque el metal pesado queda atrapado en esta vaina de ectomicorrizas o incluso en la pared celular del organismo. En otros casos hay algún tipo de mecanismo que reduce la probabilidad de que el metal pesado entre, de que ingrese, ¿ya? Que podrían estar quizás, yo no lo sé, asociados a mecanismos de membrana. En otros casos el metal pesado ingresa, pero rápidamente es secretado ya de manera activa, es decir, con un gasto de energía. Si bien esto no ha sido descrito con plantas vasculares, posiblemente, o sea, por lo que tengo entendido, es más frecuente en hongos, ¿ya? Por otra parte, tenemos la situación en que ya el metal pesado ingresa, ya, y este metal pesado es quelado en el citosol. Quelar significa que es unido, ¿ya?, a una sustancia, ¿ya? Y al estar unido a esta sustancia, su actividad queda, su impacto negativo queda obliterado, o sea, no va a tener un impacto negativo porque ha pasado a formar parte de otra molécula, ¿ya? ¿Qué son esos quelantes? También estos quelantes pueden ser plastocianinas, pueden ser metalotianinas o pueden ser otro tipo de ácido orgánico, ¿ya? Las fitoquelatinas o metalotianinas son péptidos, ¿ya? Son péptidos que son ricos en cisteína y las fitoquelatinas también son ricos en glutamato, ya que son dos aminoácidos. De hecho, los aminoácidos por sí mismos también pueden funcionar como agentes quelantes, ¿ya? En muchos casos, bueno, en muchos casos particularmente cuando se unen cuando el metal pesado se une a la plastocianina, aquí por ejemplo tenéis unido a cadmio, ¿ya? Este complejo ingresa dentro de la vacuola, ¿ya? Y ese ingreso a la vacuola puede ser con un gasto directo de energía, como aquí veis que tenemos el ATP, se consumirá la energía, o ya en otros casos puede haber una compartimentalización del metal pesado dentro de la vacuola simplemente con un antiporte. Entra un metal pesado y sale un protón, ¿ya? Estos metales pesados suelen ser cationes, es decir, tienen carga positiva, y es por eso que para que este ingreso se produzca a favor de potencial electrosmótico, el metal pesado ingresa y el protón sale, ¿ya? Finalmente, bueno, no sé si finalmente, claro, hay algunos casos en los que estos ácidos son secretados al exterior, ¿ya? Y los ácidos se unen a los metales pesados, evitando que estos metales pesados puedan ingresar dentro del organismo, porque como metal pesado podrían ingresar, igual que el resto de los nutrientes minerales, pero
En este complejo ya no, porque están constituyendo una molécula grande que tiene dificultades para el ingreso. Y ahora sí, finalmente hay casos donde hay una reparación y proteínas de la membrana plasmática, bien sean con estas metalotianinas, ¿ya? O también con las heat shock proteins. Recordad que veíamos las heat shock proteins en las clases de estrés térmico, porque de hecho estas proteínas se habían descrito por primera vez asociados a estrés inducido por elevadas temperaturas, que yo os decía que este estrés podía producir un cambio en la configuración de las proteínas en su estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. Bueno, las heat shock proteins son proteínas que están en condiciones normales, pueden estar asociadas a lo que es el plegamiento de las proteínas, y parece ser que seguramente esta función de reparación y protección podría estar también relacionado con este plegamiento, y que va a permitir que, aunque lleguen los metales pesados y generen algún daño, este daño se pueda reparar gracias a estas heat shock proteins. Recordar que también ha sido descrita esta reparación catalizada o con la participación de las metalotianinas. Entonces, aquí tenemos una serie de mecanismos, y fijaros que algunos de ellos tienen que ver con tolerancia, otros tienen que ver con exclusión y otros tienen que ver con hiperacumulación. Bajo mi punto de vista, la tolerancia sería las heat shock proteins, porque las metalotianinas, porque el metal pesado ingresa y tiene una acción de alteración de las proteínas, pero esta alteración se repara, y es por eso que yo entiendo que esto es tolerancia. Tendríamos mecanismos de exclusión, que tendría que ser todo lo que tiene que ver con una limitación al ingreso, o incluso yo considero que podría ser también la secreción activa de la célula, podría ser un mecanismo de exclusión. Es cierto que ingresa, pero no se hiperacumula, es excluido de la célula, y en cambio la hiperacumulación la tenemos con la formación de complejos de quelación, bien sea en el citosol, bien sea en la vacuola, o simplemente la acumulación de metales en la vacuola a través de estos antiportes, ¿ya? Recordar que tanto la exclusión como la hiperacumulación son mecanismos de evitación, mientras que esta reparación de proteínas sería el único mecanismo de tolerancia. Para ir ya finalizando la clase de hoy, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la tolerancia mediante las heat shock proteins en el maíz, ¿ya? Aquí tenemos el resultado de unos experimentos donde las plantas de maíz fueron expuestas a diferentes concentraciones de cobre, níquel, plomo y zinc. Particularmente, cada uno de ellos fue expuesto a 500, 1000 y 2000 micromoles por litro, y se mantuvieron además una serie de plantas control. Pasado un tiempo se tomó un extracto, una cantidad de muestras de las plantas, y se hizo un extracto que fue introducido en un gel de electroforesis, que son estos geles de los que yo os hablaba la semana pasada, donde las proteínas van a fluir a favor de un gradiente, de un diferencial de carga, y este movimiento va a ser revelado mediante una serie de sustancias en la gelatina, ¿no? Entonces se va a saber que en determinadas posiciones de la gelatina tendría que estar las heat shock proteins, si es que las hay. Y lo que vemos es que aquí tenemos, tras 4 días, estos son el resultado 4 días tras la exposición, estos son 7 días después. En ningún caso las plantas control muestran nada o muy pocas heat shock proteins. De hecho, aquí lo vemos, serían el 20% del extracto equivaldría a heat shock proteins, pero los valores son muy superiores en el caso del resto de los metales pesados, particularmente cuando estos son expuestos a concentraciones por encima de los 500
Los 500 igual dan, ¿eh? Pero por ejemplo en plomo los 500 producen poca producción de heat shock proteins, lo vemos acá, sería a partir de 1000 o 2000 ya, lo vemos aquí visualmente y aquí lo vemos con un gráfico, ¿vale? Pero en general lo que vemos es que la exposición por encima de 500 micromoles por litro está estimulando la producción de estas proteínas de choque térmico o heat shock proteins. Como mecanismo de exclusión mediante micorrizas tenéis el caso de la Calluna vulgaris, que es un brezo, ya es un tipo de brezo, una planta, un arbusto que pertenece a la familia de las ericáceas. Los que conozcáis un poquito el campus Isla Teja la habréis visto en los jardines del campus. Y como buena ericoide tiene micorrizas ericoides. Y estas micorrizas ericoides las podéis revisar en la clase de deficiencia nutricional. Las micorrizas ericoides están atrapan al cobre, al menos se sabe con cobre, y eso lo vemos porque cuando vemos la concentración de cobre en el medio, cuando vemos la relación entre la concentración de cobre en el suelo con la concentración de cobre en la planta, vemos que a medida que aumenta, que en plantas que no fueron micorrizadas, que de alguna manera no tienen estas micorrizas, vemos que a medida que aumenta la concentración de cobre externa, aumenta también abruptamente la concentración interna. No así cuando hay micorrizas. Cuando hay micorrizas aumenta la concentración de cobre dentro de la planta, pero muy poquito, y esto nos está hablando de que hay una exclusión. Aquí tenéis otro ejemplo de exclusión, pero en este caso mediante quelantes, ¿ya? Y particularmente mediante el oxalato, ¿ya? Que es exudado en plantas de arroz resistente a plomo. Fijaros, aquí tenemos dos fotografías. Tenemos la fotografía de una variedad de arroz resistente al plomo, y vemos que visualmente no hay diferencias muy relevantes en plantas no expuestas, es decir, sin plomo o expuestas con plomo, ¿ya? En términos de crecimiento de la planta, las diferencias no son muy importantes, no así con esta variedad sensible, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo hace esta variedad resistente para estar expuesta a plomo y no cambiar su desempeño, al menos en términos aéreos? Pues lo que se ha visto es que las variedades resistentes, pasado un tiempo desde que fueron expuestas a plomo, ves aquí tenemos 0 días, o sea, justo en el momento que hubo la exposición a plomo no había exudación de oxalato, pero a medida que aumenta el tiempo la cantidad de oxalato exudado por las plántulas aumenta y no así las variedades sensibles, ¿ya? Por lo que el oxalato estaría siendo un quelante que evitaría que los metales, que el plomo ingresara dentro de la planta. Se ha descrito un mecanismo semejante, pero a través de la histidina o del citrato en el caso del Tlapsia arvense para resistir níquel, o como en la exudación de malato y citrato en el caso del Triticum aestium, del trigo resistente a cobre. Ahora sí, finalizando con los mecanismos de resistencia, tenemos lo que sería la hiperacumulación mediante el uso de quelantes y particularmente las fitoquelatinas. Y eso lo vemos porque lo que tenemos es o sea, yo os contaba que las fitoquelatinas son polipéptidos que son ricos en cisteína, ¿ya? Como por ejemplo este de acá, el alfa-glutamilcisteína, y lo que vemos es que hay diferentes, ¿ya? Y cualquiera de estos aumenta, o sea, o el total, por ejemplo, vemos que aumenta con las horas desde que a esta planta se le expuso a cadmio, ¿ya? Aquí vemos los valores antes de la exposición son 0,
justo la exposición es cero y a medida que pasa el tiempo la cantidad de glutamilcisteína aumenta y disminuye el glutatión del que hablábamos antes, ya que el glutatión es un precursor de las fitoquelatinas. Entonces hay una disminución de glutatión y un aumento de la síntesis de fitoquelatinas después de la exposición a cadmio, lo que estaría explicando por qué hay una hiperacumulación de cadmio en esta planta cuando las plantas son cultivadas en altas concentraciones de este metal pesado. Bueno, vimos mecanismos de resistencia a los metales pesados y vosotros ya sabéis que la resistencia al estrés en general no es gratuita, sino que suele tener unos costes y los costes o costos del mecanismo de la resistencia, al menos de la resistencia al cobre, al menos en esta planta, en Silene vulgaris, tiene que ver con un costo en términos de asignación de biomasa. Fijaros que aquí tenemos plantas que son resistentes al cobre y lo sabemos porque en realidad la cantidad de biomasa total de las plantas entre plantas que están expuestas a muy baja concentración de cobre, a plantas que sí que están expuestas a determinada concentración de cobre, difieren, pero no difieren demasiado. Estos son promedios, desgraciadamente no tengo las variabilidades para poderlo demostrar, pero lo que sí que vemos es que las diferencias en la biomasa total son realmente abrumadoras cuando estamos viendo los valores aéreos, ¿ya? Y lo que vemos es que las plantas sensibles, las plantas que crecieron en baja concentración de cobre son casi 3 veces más grandes en términos de biomasa que las plantas que fueron expuestas a altas concentraciones de cobre, mientras que las diferencias no son tan abismales en términos de, en el caso de las plantas resistentes, si bien ya las plantas crecen en general menos que las plantas sensibles, es decir, una planta sensible pero que crece en ausencia de cobre, crece mucho más que una planta resistente. Estas diferencias en crecimiento solamente se podrían explicar si hubieran unos costos en asignación, en términos de asignación de biomasa de crecimiento en el caso de las variedades resistentes. Hasta aquí la clase de hoy. Recordar, por favor, revisar esta información a la hora de poder responder a las fichas que van a evaluar una parte importante del curso este. Gracias, espero que os haya gustado.